Camino es largo para el que cree, y un esfuerzo es grande para el que ama. Ninguna cruz vacía para el que lucha. Se apareció Jesús a los 11 discípulos y dijo: Vayan al mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean los acompañarán los signos: sacarán demonios, hablarán lenguas, cogerán serpientes, y si beben un veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 15 al 18. Las señales que acompañan la buena nueva. Jesús de Nazaret pretende que la persona que salga a anunciar el Evangelio, a dar testimonio de su fe, a ubicarse en una sociedad como una persona creyente, tenga el equipo completo y pueda anunciar la palabra de Dios y hacerlo muy bien, con todas las facilidades que Dios le da a cada persona. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 25 de enero, año 2021. Todos unidos en la vida, vamos buscando el horizonte. Arriésgate, 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 hay algo más. Las señales que acompañan el anuncio del Evangelio. Bien interesante ese capítulo 16, Evangelio según San Marcos. Y se pone interesante la perícopa del Evangelio porque centra la atención en lo que se va a anunciar, se llama la buena nueva. Y la palabra buena nueva viene a significar noticia transformadora de una sociedad. Buena nueva implica decir que la persona que escucha la palabra de Dios no queda lo mismo, debería haber cambiado al escuchar la palabra de Dios. La persona que pone en práctica la buena nueva se convierte en esa persona al estilo de Jesús de Nazaret, de la cual la gente se maravilla y se admira por su manera de ser, por su manera de pensar, porque esa persona está anunciando la buena nueva. El Hijo de Dios es explícito en decir que acompaña a una persona que anuncia la buena nueva. La primera condición es ir a anunciar la buena nueva por todas partes. Así que la predicación, la misión, el ministerio, la vida consagrada, la misión de un laico es universal. Eso queda claro en el Evangelio. Vayan por todas partes, por todo el mundo, anuncien mi Evangelio. Queda claro el primer paso. Se trata de anunciar. En ninguna parte del Evangelio dice critique a los demás con el Evangelio. Juzgue a los demás con el Evangelio. Descarte a las personas o discrimine a sus propios hermanos con la misma palabra que usted le está anunciando. No dice en ninguna parte de la Biblia eso. Dice es vaya y anuncie el Evangelio por todas partes, universal, por donde vaya caminando. Segundo, anunciar el Evangelio es sinónimo de hacer siempre el bien, de vencer el mal, de tener una cantidad de actitudes que ha estado necesitando la sociedad cantidad de siglos. Ya tenemos 21 siglos de experiencia desde que se formó
la primera comunidad que se llama la comunidad apostólica, 12 apóstoles, de ahí hasta hoy han corrido 21 siglos. El mal sigue siendo el mismo: descartar, discriminar, humillar, utilizar la palabra para ofender a las demás personas, utilizar la Biblia para decir usted se va a condenar, usted no es digno de venir a misa, usted no es digno de estar aquí en este templo. Bien maluco el asunto, totalmente contrario a la Biblia. Uno lee este capítulo 16, verso 15 en adelante, según San Marcos, y les va a decir a los que anuncien el Evangelio, es decir, a los que lo hagan bien, respetando el origen que es el Evangelio, la buena nueva, los acompañarán los siguientes signos. Ese es el tema de hoy. ¿Qué signos debe acompañar a un ser humano que se dice religioso, piadoso, creyente, que le encanta la religión y los asuntos de Dios? Bueno, que le encante, muy bueno, pero hay que estar atento a no hacer lo contrario. ¿Qué signos deben acompañar? El primer signo es luchar contra el mal, que es exactamente cuando el Señor dice sacarán demonios en mi nombre. ¿Qué significa sacar demonios en mi nombre? Pues acabar con el mal, vencer con todo lo que sea que tenga sabor a mal, que sea contrario al bien, a lo correcto, a lo justo, a lo ético y a lo moral. Todo lo que esté en contra. Sacarán demonios. Segundo, si beben algún veneno, dice la Biblia, no les hará daño. ¿Qué es veneno? Veneno es eso que está acabando con la sociedad hace 21 siglos. Denigrar de las personas, juzgar a los demás, discriminar, descartar a un ser humano. Chismes. El Papa Francisco ya completó 7 años de su ministerio pontifical como Papa de la Iglesia Católica, y no ha dejado los 7 años de utilizar esa palabra, que tal vez es un neologismo argentino, y el Papa dice el chismorreo. Hay que acabar con eso, que está prácticamente dañando la evangelización, la vida eclesial, la vida parroquial, la vida presbiteral. Daña mucho la vida de iglesia esa sola palabrita: chismorrear, chismes, de preocuparse mucho de estar contando los defectos de los demás. Tercero, dice que lo acompañará el signo de curar a los enfermos. ¿Qué significa curar a un enfermo? Normalmente las personas pensarán que curar a los enfermos son las sesiones grandes donde se curan a los enfermos, se le pide a Dios, sánalo Señor, cúralo Señor, venimos a esto porque tiene tal enfermedad. Comprende eso, pero es mucho más amplio el término en la Santa Biblia. La hermenéutica de ese término de curar a los enfermos es mucho más amplia para decir tener mucho cuidado con las personas excluidas, marginadas, enfermas, humilladas, despreciadas. Esos son los enfermos que hay en la sociedad, que muchas personas no les tienen justicia, ni caridad, ni misericordia, y van excluyendo. Ese es un enfermo, una persona despreciada por la misma sociedad. Una comunidad que quiere ser testigo de la resurrección del Señor tiene que ser señal de vida y no de muerte. Oigan eso tan interesante. Tiene que luchar en contra de las fuerzas de la muerte. Y las cosas de la muerte son la crítica destructiva, el estar atento, acabar con los demás, el no cuidar la lengua. Como dice San Pablo, los pecados más grandes que tenemos hombres y mujeres se llama el pecado de la lengua. Como es de importante aprender a tener la boca más quieta y agilizarse más en caridad y en misericordia con las demás personas. El Papa Francisco, un 23 de septiembre del año 2015, hablando del tema de los poderes que acompañan a un verdadero apóstol de Jesucristo, dice el Papa: primero vaya y anuncien. Hasta ahí llega el Evangelio: vayan y anuncien. El Evangelio no dice vayan y critiquen, no, y no dice eso. El Evangelio no dice vayan y juzguen a los demás, no. ¿Quién dijo que yo soy juez de los demás?
El Evangelio no dice descarte a los demás, solamente dice vaya y anuncie. Entonces dice el Papa Francisco, ese es el principal, solamente anunciar. ¿Y anunciar qué? Dice el Papa Francisco, sin miedo, sin prejuicios, anunciar sin superioridad, sin puritanismo, oigan esa palabra en español, sin superioridad. Vaya y anuncie, pero no se sienta mejor que los demás ni santo por encima de los demás. Somos, como dijo el Papa, soy un pecador igual a ustedes. Sin puritanismos, no se crea tan perfecto. Más bien trabaje que para cada día ser mejor, dijo el Papa Francisco. Vayan a aquellos que viven con el peso del dolor, decía el Papa, del fracaso, del sentir una vida truncada y anuncien a Jesús de Nazaret con el óleo de la esperanza. Qué frase tan bella del Papa Francisco. Anuncie la palabra de Dios con el óleo de la esperanza. Vaya y anuncie, dice el Papa, que el error, las ilusiones, las equivocaciones no tienen la última palabra en la vida de un ser humano. Oigan esa otra frase tan interesante. Una persona que anuncia la palabra de Dios, una persona que es apóstol de Dios, entonces debe anunciar, debe tener en cuenta que equivocarse no es la última palabra. La persona se equivoca, pero esa no es la última palabra. Yo no puedo condenar a una persona y cerrarle la puerta en la cara. Oigan ese Papa tan inteligente. Vaya y anuncie que el error, las equivocaciones no tienen la última palabra. Bien interesante el tema para la palabra de Dios en esta nota amable. Pedirle a Dios que nos dé esa gracia tan especial, que ojalá nos acompañen buenos signos, buenas actitudes como seres humanos, para ver si podemos clasificar en aquellas personas que anunciamos la buena nueva del Señor. Arriésgate, arriésgate, arriésgate sin vacilar. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. El pan que trabajamos con nuestras manos.